Buenas, pues nada, os voy a dar este vídeo y una pequeña charla sobre arte egipcio. No se me ha ocurrido otra manera porque en el libro pues lo mismo lo encontráis un rollo y yo pues prefiero explicaros algunas cositas, así de mi propia voz. Entonces, pues si queréis, vamos a pasar a la presentación y de esta manera, pues yo creo que va a quedar mucho más claro, siguiendo un poco mis, mis instrucciones o mis explicaciones. Bueno, vamos a ver, paso al presentaros el PowerPoint. Ahora, no hagáis caso de esto. Y me voy a ceñir aquí. Bueno, pues vamos a empezar en primer lugar por la escritura. En Egipto, en el antiguo Egipto, tenemos 4 sistemas de escritura. No una, 4. La más antigua es la jeroglífica. Es la que significa escritura sagrada o dibujo sagrado. Era la que se reflejaba en los templos, en las tumbas. La hierática, que es la escritura de los sacerdotes, es donde se escribían los textos sagrados. La demótica, que es la que tenéis aquí, es la escritura, entre comillas, del pueblo, aunque no todo el mundo sabía escribir. Es la escritura de la administración, es la que realizaba habitualmente los escribas. Los escribas sabían dominar las 3 tipos de escritura que había en Egipto. Ahora veremos la cuarta, porque la cuarta es posterior, es más moderna. De la demótica, si os dais cuenta que es esta que tenéis aquí arriba, evolucionará con el paso del tiempo a la actual escritura árabe. Y por último tenemos la copta. La copta surge en el siglo III a.C., básicamente por el contacto entre Egipto y Grecia. Alejandro el Magno, el macedonio, conquistó en el siglo IV Egipto antes de Cristo, en el siglo IV antes de Cristo. Y eso dio lugar a la aparición de una escritura que en muchos lugares de Egipto, de Etiopía, todavía se mantiene, porque es la escritura de la iglesia copta, la iglesia egipcia y etíope, o por lo menos es la lengua, no la lengua, sino la escritura litúrgica. Y, en fin, pues estos son los 4 sistemas. Los 3 primeros, jeroglífica, hierática y demótica, es el tipo de escritura que existía en el antiguo Egipto, y la copta, que aparece bajo la dominación griega allá ya por el siglo III a.C. ¿Cómo se logró saber, o si se sabe, lo que aparece en la escritura jeroglífica? Pues es muy sencillo. Antes de mediados del siglo XIX, los viajeros, la gente que visitaba Egipto, sí que veía los monumentos, sí que veía los dibujos, pero no se sabía lo que representaban ni exactamente qué era lo que decían. Esto se mantuvo así hasta el año 1799, una campaña militar de Francia en Egipto por Napoleón, y Napoleón se llevó pues una serie de estudiosos de la historia egipcia que les llamaba mucho la atención ese tipo de dibujos que nadie conocía.
Y dio muchísimo a la suerte, que un agricultor en el delta del Nilo, pues descubrió una piedra negra escrita, que es esta que tenéis aquí delante. Es la piedra de Rosetta. Se le conoce como la piedra de Rosetta porque es el lugar donde fue encontrada. Es un decreto del faraón Ptolomeo IV, estamos en el siglo II a.C., en el cual pues da una serie de instrucciones y sobre todo da una serie de impuestos para resarcir Egipto después de una terrible batalla que perdió frente al emperador Seleuco de Siria. El texto está escrito de tres maneras. En la parte inferior está... voy a empezar por la parte superior. La parte superior, que es incompleta, está escrita en jeroglífico. La parte central está escrita en demótico. Los que descubrieron la piedra, que fueron estos especialistas franceses que fueron con Napoleón, pues no entendían ni idea ni de demótico ni de jeroglífico. Pero en la parte inferior estaba escrita en griego, y el griego sí que lo conocían. Con lo cual simplemente había que basarse en comparar, ir buscando las claves en esta piedra para saber, no había que ser muy listo para entender que lo que estaba escrito arriba era también lo mismo que está escrito abajo, con lo cual tenían por primera vez la forma de poder desentrañar lo que era la escritura jeroglífica. Fue Champollion el que dio con las claves, este era uno de los expertos. Champollion tuvo una mala suerte porque, claro, iba con la piedra rumbo a Francia, pero fueron interceptados por los británicos. Los británicos estaban en guerra con los franceses y lo que hicieron fue llevarse la piedra. Se la llevaron y actualmente pues, se puede ver en el museo British Museum, que ya sabéis que para mí es la cueva de Ali Baba y los 40 ladrones. Pero Champollion, que era muy listo, se había llevado los dibujos y una copia exacta en carboncillo de la piedra, con lo cual pudo continuar con los estudios hasta desentrañar y dar con las claves para poder descifrar lo que dicen los textos jeroglíficos, de tal manera que a día de hoy, pues prácticamente en un 70-80% de los textos que están en jeroglífico, pues los podemos saber. Bueno, contada esta historia, voy a ir acelerando porque si no se me va a hacer muy pesado y vosotros pues también estaréis también muy cansados. Vamos a hablar un poquito de arquitectura, muy breve. Bueno, en primer lugar, están los templos. No me voy a detener mucho con ellos. La estructura de los templos egipcios básicamente es, en muchos casos, la misma. Una avenida, el dromos, con figuras de animales. La entrada al templo estaba estaba presidida por dos obeliscos. La entrada es un muro llamado pilonos, donde aparece figuras del faraón y del dios al cual está dedicado. Entramos en un patio que es el peristilo, es un patio porticado, donde pues a la hora de festejar algo era donde se concentraba el pueblo.
Y entramos en la sala hipóstila, es una zona cubierta, adintelada, es decir, plana, con columnas, donde entraban pues los miembros de la nobleza, los sacerdotes, ¿vale? Y en el fondo, encontramos lo que se conoce como el santuario. Era donde estaba la figura del dios, algo así como si fuera una iglesia, pues la estatua de la Virgen, y donde se adoraba al dios de turno. A esa zona solamente podía entrar el faraón y los sumos sacerdotes, o los sacerdotes del dios en concreto. Bueno, un ejemplo es el templo de Philae, aquí lo veis, con el pilonos, la sala, el peristilo, ese patio interior, y bueno, pues el desarrollo del templo a través de la sala hipóstila y el santuario. El templo de Luxor, aquí se ve perfectamente el pilonos y un obelisco. El otro se lo llevaron ya a Roma u otras culturas. El templo de Karnak, aquí veis el dromos con la entrada, con el pilonos ya entrando hacia el templo. Y pasamos a otra parte importante que son, junto con los templos, las tumbas. Las tumbas, no hay más que decir, ya habéis visto en anteriores apartados, que la vida en el más allá para los egipcios era primordial. Por lo tanto, había que preservar el cuerpo de la corrupción. Pero bueno, el problema era que una vez convertido en momia, el cadáver, pues había que guardarlo en alguna parte. Y especialmente intentar que ese cadáver no fuera molestado, porque si evidentemente a la mínima de cambio te van a entrar y te van a desjuaringar el cuerpo, para ellos era terrible. Saber que podían en cualquier momento ser profanado su cuerpo y por lo tanto ser profanada su alma, con lo cual tenían que buscar la manera que no se profanara en absoluto el cuerpo. De todas maneras, esas profanaciones siempre hubo y a pesar de lo que vamos a ver y de los intentos de evitarlo, pues se produjo. Ahora veréis por qué Tutankamón fue en su momento tan importante. Bueno, pues el primer tipo de tumbas que nos encontramos en el imperio viejo, en la primera etapa de Egipto, es la mastaba. La mastaba es pues un edificio, es un edificio que básicamente tenía una sala para poder adorar al difunto que estaba ahí enterrado, pero por otra parte tenemos un pozo vertical que se hundía en la tierra, que después era tapado, y por debajo siempre del nivel de la tierra se habilitaba una cámara donde se ponía el difunto. De esta manera, el difunto estaba aquí enterrado, aquí se podía adorar, la cuestión era que cada vez pues, los profanadores de tumbas que van buscando o que iban buscando las riquezas que la tumba se encontraban, pues van a hacer agujeros por alrededor y al final terminaban entrando, con lo cual las mastabas se van a ir poco a poco complicando.
Estamos en el Imperio Antiguo, ¿vale? Es decir, todavía estamos en lo que sería la primera, segunda, incluso tercera dinastía. Aquí veis una mastaba, bastante importante, bastante grande. Y aquí ya empieza a aparecer lo que va a despuntar después como lo que vamos a llamar las pirámides. Sigue siendo, no es una pirámide, la pirámide escalonada de Djoser, estamos hablando de la tercera dinastía, todavía en el Imperio Antiguo, sino, si os dais cuenta, es una sucesión de mastabas, una encima de otra. Y llegamos a la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, que es la pirámide de que son las pirámides. Ya los faraones intentan crear tumbas majestuosas, enormes, con el fin de crear tumbas realmente complicadas y que el que tuviera que buscar las joyas y todo aquello que tiene que ver con el faraón, las riquezas que se llevaba al otro mundo, pues lo tuviera realmente complicado. Hay otro elemento importante y es que, a diferencia de Mesopotamia, aquí sí que hay piedra. En Mesopotamia no, aquí sí. Y eso les permite, les favorece crear pues grandes bloques de piedra con la cual los faraones, ya desde el momento en que son proclamados faraones, ya empiezan pensando en crear su propio tumba, prepararse para el más allá, desde muy jóvenes. Eso les da muchos años, en muchos casos, para poderlo hacer. Realmente lo hacen como si fuera un sistema laberíntico, con sus trampas, con sus maldiciones. Lo que sí que hoy en día no tenemos tan claro los historiadores y los arqueólogos es que ahí se enterrarán realmente a los faraones. Las pirámides más impresionantes pues son las pirámides de Gizeh, la de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, los tres de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo. Curiosamente, después de esta cuarta dinastía, la idea de hacer grandes tumbas piramidales como las que estáis viendo, pues no se volvieron a hacer. Volvieron otra vez a las mastabas y ya en el Imperio Medio y sobre todo en el Imperio Nuevo van a aparecer un nuevo tipo de tumba que es el hipogeo. Mastabas, pirámides, en tercer lugar el hipogeo. El hipogeo es una tumba cavada en la montaña, aprovechando la verticalidad de la montaña. Un ejemplo de esta tumba, pues la tenéis aquí, el hipogeo de la faraona Hatshepsut. Esto que veis aquí es una rampa llena de gente, ¿vale? Que prácticamente se incrusta, ahí empezaría el hipogeo, se incrusta en la montaña. Hay otras tumbas que cabría mencionar, como el templo de Abu Simbel, en recordatorio del faraón Ramsés II. Aquí veis el dios Ra. Y pasamos a escultura. En escultura, pues bueno, señalar, yo prefiero empezar con esta escultura en concreto, con la paleta de Narmer. Es la más antigua que tenemos. Si habéis visto el libro y tal, se menciona como primer faraón Menes. No está claro que sea Menes. Las evidencias arqueológicas hablan de un rey escorpión,
o, en este caso, Narmer. Es posible que los tres, Menes, Narmer y Escorpión, sean la misma persona. Muy probablemente sean el mismo faraón. ¿Qué vemos en la paleta de Narmer? Estamos en torno al 3100 a.C., en los inicios de Egipto. Por una parte tenemos un anverso y un reverso, está hecho de piedra. En la parte del anverso, la parte de la cara, vemos al faraón mucho más grande que su siervo, por ejemplo, atizando un golpe a un enemigo. Lo vemos, ¿cómo sabemos que es el faraón? Primero porque es mucho más grande. Y en segundo lugar, porque si os dais cuenta, lleva la corona blanca. La corona blanca representa el Alto Egipto, representa el Valle de Egipto. Y frente a él tenemos un halcón que es el dios Horus, el dios del Alto Egipto. Debajo tenemos una serie de personajes que podemos entender que son los vencidos. Vamos al reverso. En el reverso vemos otra vez al faraón, pero ya no aparece con la corona blanca, aparece con la corona roja, que es esta de aquí. Mucho más grande que el resto. Vemos como una especie de estandartes, de banderas. Pueden ser, y seguramente lo son, las ciudades que ha logrado derrotar. Seguramente las ciudades del Bajo Egipto que ha conquistado. Y delante de él tenemos las cabezas cortadas, los prisioneros a los cuales les han cortado la cabeza. Aquí vemos dos leones con esas grandes cuellos entrelazados. Está hablándonos de la unión del Alto y del Bajo Egipto. Y abajo vemos un toro enorme pisoteando un señor y rompiendo las murallas de una ciudad. Nos habla de conquista. Aquí aparece básicamente todo lo que vamos a ver del arte de Egipto durante los 3000 años, durante prácticamente 3000 años. El arte en Egipto no cambia absolutamente para nada. Ley de frontalidad, el cuerpo, si os dais cuenta, está de frente a nosotros, la cabeza y las piernas mirando de perfil. Eso va a ser simbólico y constante en el arte egipcio. Aquí vemos al faraón Micerinos con la diosa Hathor y con su esposa. Ley de frontalidad, nos están mirando hacia nosotros. Hierarquismo, no expresa ningún tipo de sentimiento. Estamos ante una persona que inspira poder. Tutankamón. ¿Por qué Tutankamón es el más conocido? Y en cambio no fue un gran faraón. Vamos a ver, murió con 19 años. Pues únicamente es famoso por una razón muy sencilla, porque fue el único que le encontraron la tumba intacta. No le dio tiempo a construirse un hipogeo, no le dio tiempo a construirse una pirámide, no le dio tiempo a construirse nada. Tutankamón pertenece al Imperio Nuevo y por lo tanto se hubiera construido un hipogeo, pero es que no le dio tiempo a construir un hipogeo. Con lo cual se enterró de correprisas en una situación que había mucha prisa por deshacerse de Tutankamón. Seguramente hay gente que habla de que fue asesinado. Tutankamón junto con Amenofis IV, Akenatón, vivieron una etapa muy convulsa en Egipto, con lo cual pues muy posiblemente lo enterraron de correprisas en una tumba de lo que podía ser un funcionario más bien bajo de la administración, con lo cual la tumba pasó desapercibida, hasta que en 1922 se encontró
Y al encontrarse se dieron cuenta que era la tumba de un faraón. Por lo tanto, se dieron cuenta de la importancia que tenían. Era la primera vez que tenían la tumba de un faraón intacta. Y aquí vemos su cámara mortuoria y los vasos canopos, donde se enterraban, pues, ya sabéis que se metían ahí los diversos órganos de su vientre. Un escriba, Set y Horus. Horus, el dios del Alto Egipto, es el dios que reencarna al faraón. Set es el dios del mal, es el dios del Bajo Egipto, es el dios del caos. Amenofis IV, Akenatón, es un faraón del imperio nuevo. Estamos hablando del siglo XIV a.C. Estamos hablando de la 18ª dinastía. Y él hizo una cosa muy rara. Y es que a los 2 años de estar sentado en el trono, decidió que todos los dioses eran mentira y que solamente había un dios al que había que adorar, Atón. Su esposa Nefertiti, que era también su hermana, porque los faraones se casaban con sus hermanas, pues crearon una capital nueva en honor a Atón. Y el arte cambió sorprendentemente. Fue un momento muy extraño. De hecho, si os dais cuenta, aquí aparecen las representaciones de Amenofis IV y aparece con esos cuellos alargados, esas miradas picudas, esas barrigas. Era muy extraño. Y de hecho llama mucho la atención lo de Amenofis IV porque fue muy curioso. De hecho, aquí lo vemos con su esposa Nefertiti y sus hijas. Una de ellas se casó con su hermano, parece ser que es Tutankamón, que todo el mundo conoce como Tutankamón al final, porque lo que hizo Tutankamón fue coger y borrar el rastro de su padre o su suegro, no sabemos muy bien qué vinculación familiar tenía, y volver a la antigua religión politeísta. Pero llama la atención que por primera vez en la historia de la humanidad un señor se plantee la existencia de un solo dios. Aquí veis a Nefertiti y pasamos a pintura. La pintura es policromada, tiene muchos colores, utiliza la ley de la frontalidad, pecho mirando hacia el frente, cabeza y piernas mirando de perfil. Aquí vemos a Nabaún con su hija, está cazando y como veis la cantidad de colores que utiliza es impresionante. Un banquete en una de las tumbas, muy curioso. La tumba de Ninannum y Imhotep, esta es muy curiosa porque cuando vas a Egipto te dicen que 2 hermanos. Bueno, pues hoy sabemos que no, que de 2 hermanos nada. Eran 2 amantes, 2 hombres, que uno de ellos era peluquero y esteticien, y aquí narra su vida, obra y milagros. Y es una cosa curiosa porque es una tumba de un señor que hizo fortuna en la corte y que se construye esta tumba. Las plañideras, podemos entender que en Egipto era muy común que cuando alguien muriera aparecieran una serie de mujeres que se rasgaban los velos, la túnica, y se ponían a llorar desconsoladas. ¿Tenían alguna vinculación con el fallecido? No, pero se les pagaba. Y por pagar tú lloras y haces lo que te da la gana.
El libro de los muertos, ya sabéis lo que ello significa. Y nada, pues muchas gracias y ahora os mandaré una faena. Y espero no haber sido una brasa. Un saludo, chao.